Hola, bienvenidos a la segunda parte de, el tema de edición de textos en el AutoCAD. En esta parte del ejercicio, lo que vamos a aprender es a manejar lo que es el texto de línea múltiple y la cinta de texto. Y vamos a observar que la cinta de texto usa diferentes componentes y parámetros que son los parámetros que aparecen en muchísimos procesadores de textos avanzados. La idea es que el usuario de AutoCAD pueda elaborar con el propio AutoCAD pues documentos muy complejos, es decir, por ejemplo, pues paneles grandes con grandes cadenas de texto y no solamente hacer rótulos pequeños o letreros. En ese ejercicio nos va a acompañar este documento elaborado por Borja Iglesias de la Fundación COAM y que, bueno, pues nos permite entender muchos de los parámetros del estilo y de los, digamos, diferentes valores que tenemos en el estilo del AutoCAD y en el programa propio de procesador de textos. Por ejemplo, pues si nosotros ahora vamos a la opción formato y vamos a el estilo de texto, tenemos aquí dos elementos fundamentales, que es el tipo de letra y el estilo del tipo de letra. Pero luego viene una cosa que es la altura del texto. La altura del texto se recomienda no alterarla y introducirla cuando estamos elaborando el texto, porque si no el texto se queda congelado y entonces no podemos variar su altura. Bien, luego, la relación de anchura-altura lo que nos permite es condensar el texto. Bueno, lo podemos ver aquí en el documento. Veis que si le pongo 2 se estira, si le pongo 1 está normal y si le pongo 0,5 se comprime. Y luego tenemos el ángulo, que vemos que esto se usa cuando necesitamos escribir en cursiva según diferentes estándares. Bien, entonces ahora volvemos al AutoCAD y ya tenemos cubierta por lo menos las opciones de lo que es la ventana del estilo de texto. Ahora queremos utilizar el texto de líneas múltiples. ¿Qué tengo que hacer? Voy aquí y lo elijo. Y además este es el icono, porque el otro es el icono de una sola línea. Veis que tiene al lado un cursor. Bien. Y lo primero que nos sucede es que el programa lo que necesita es que le dibujemos una ventana. Bueno, pues tenemos que abrir la ventana de derecha a izquierda y de repente, bueno, pues podemos ver perfectamente que nos ha abierto una ventana de texto. Esa ventana de texto, si yo pongo el cursor aquí y estiro, la puedo hacer más grande, la puedo desplazar, pero con el texto puesto. Bien, entonces, porque veis que se ha cerrado porque no hemos añadido ningún texto. Bien, ahora cuando voy a empezar a escribir, puedo hacerlo de varias formas. Primero, escribir directamente en el AutoCAD. Segundo, importar la información desde un archivo elaborado, sencillo, elaborado con, por ejemplo, el programa WordPad. Este WordPad directamente este texto luego lo veremos, por ejemplo, pues cómo yo lo puedo importar dentro de esta cadena. También veremos, bueno, pues cuál puede pasar el tema de copiar y pegar texto en esto. Cuidado y ojo con copiar y pegar texto de las páginas web. Porque introduce códigos erróneos dentro de lo que es el texto, códigos invisibles, y el AutoCAD puede tener problemas. Es mejor, si queremos copiarlo de una página web, primero pegarlo en el procesador del WordPad, guardar el archivo y luego importarlo en el AutoCAD. Bien, entonces, el primer paso es elegir el estilo. Por ejemplo, yo voy a elegir el estilo rótulos. Bien, el segundo paso es ponerle la altura. Bien,
Entonces, generalmente estas dos medidas son el registro de las dos últimas medidas o las últimas medidas a la altura de texto en el AutoCAD. Así que, bueno, pues le voy a poner ese texto de 5 unidades, ¿de acuerdo? Y luego veis que podemos también añadir, bueno, pues si nos lo permite la fuente, añadir negrita, cursiva, y esto es subrayado, abajo subrayado, arriba y tachado. En algunas ocasiones está muy bien porque el texto tachado, por ejemplo, se usa para corregir, por ejemplo, erratas en los planos, sin borrar el texto para que la gente vea el texto corregido primero. Bien, luego tenemos el tipo de letra que depende y viene del propio estilo. Se puede modificar parcialmente mientras estamos escribiendo. Y luego esto es la capa donde, perdón, o sea, el color, y el color por defecto es por capa. Bien, voy a empezar a escribir. Bueno, pues esto es tercer nivel de desarrollo. Bien, por ejemplo, y si quiero hacer el texto, por ejemplo, de minúsculas a mayúsculas. Primero, selecciona el texto, ¿de acuerdo? Y de repente, este botón, que si no lo habéis observado estaba de lado, yo puedo cambiar esto de minúsculas a mayúsculas y de mayúsculas a minúsculas. ¿De acuerdo? Por supuesto, eso quiere decir que yo tengo que elegir, por ejemplo, si quiero cambiarlo todo a mayúsculas, uno por uno. No, esto está al revés, de minúsculas a mayúsculas. Ahí está. Tercer nivel. Bueno, podemos ponerlo. ¿De acuerdo? Tercer nivel de desarrollo. Bien. Si quiero, por ejemplo, he terminado el texto. ¿Cómo termino? Pues picando fuera. Si yo quiero, por ejemplo, reeditar el texto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Doble clic. Y entonces me abre otra vez la ventana. Quiero añadir más espacio para poner más texto. Abro más la ventana. Quiero copiar y pegar texto, pero desde la misma ventana. No es igual copiar y pegar texto desde fuera para el AutoCAD como copiarlo aquí dentro. Es decir, si yo copio aquí el texto, ¿de acuerdo? Control C, Control V. Como las funciones de copiar y pegar de Windows normales. Si me he equivocado, Control Z. ¿De acuerdo? También tenemos aquí en la parte superior derecha las dos funciones de deshacer y rehacer. Bueno, ¿por qué lo ha copiado aquí? Porque tiene el texto de 2 columnas. Tenemos que ponerle sin columnas. Columnas estáticas y una columna. O sin columnas. ¿De acuerdo? Eso nos suele pasar. Entonces recordar que es ponerle sin columnas y nos lo va a quitar. Bien, entonces, bueno, pues yo puedo posteriormente reducir el tamaño de la ventana. Y veis que si reduzco mucho el tamaño de la ventana más de la cuenta, lo que va a hacer el texto es que se va a readaptar a el tamaño de la ventana. Bien. Voy a volverlo a... ¿Esto qué es? Esto es también, pues, igual como unos, digamos, lo mismo, equivalente a lo que es la ventana, pero sin hacer el doble clic. Es decir, este es el origen
Esto lo puedo extender en la ventana hacia la derecha. Esto, ampliar la ventana. Y bueno, pues ahora hacemos un doble clic. Borramos esto y seguimos viendo las diferentes características. Hemos visto hasta esta parte, aquí, hasta formato. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, pues es la inclinación del texto, la que venía aquí. Ángulo oblicuo. ¿De acuerdo? Y luego ángulo de rotación, que es esto, está aquí. Bueno, pues ahora no aparece el ángulo de rotación, pero no importa. Ya esto se gira el texto en la ventana esta. No es posible, pero lo podemos girar con la orden girar normal. ¿De acuerdo? O sea que es preferible que el texto se escriba en horizontal y luego si lo queremos colocar en vertical, lo que hacemos es girarlo, por ejemplo, y ponerlo en vertical. Veremos otra función al final del curso, bueno, pues que nos permite también hacer digamos, un texto en otra alineación. Bien, seguimos. Yo puedo, una de las recomendaciones es que si yo he ajustado ya un texto a una altura determinada, un estilo determinado, un ancho determinado, bueno, pues copiarlo, ¿de acuerdo? Con copiar, con la orden copiar, y volverlo a editar. Es decir, por ejemplo, pues aquí le voy a poner segundo. Segundo nivel de desarrollo. Bien. Y luego también una cosa muy interesante, que yo puedo igualar propiedades de un texto a otro. Por ejemplo, este texto de sección AA no se parece en nada a este texto porque el tipo de letra es diferente, aunque son la misma fuente. Bueno, pues yo puedo seleccionar con la orden igualar propiedades, seleccionar el estilo que yo me gusta y aplicarlo al nuevo. Hay ciertas características que no se cambian y otras se pueden modificar.